Una risa desdeñosa de un piloto. Un billete de avión arrugado en la mano de una joven. En una bulliciosa puerta del aeropuerto JFK, Amara, de 17 años, es avergonzada públicamente por soñar con el cielo. Su valor se mide por lo barato que es su asiento. El piloto, un hombre con poder y prestigio, solo ve a una niña fuera de su alcance. Pero ha cometido un error crítico que arruinará su carrera de la manera más espectacular. Porque lo que él no sabe es que justo al otro lado de la puerta, un revolucionario jet privado espera en la pista, un jet con el nombre de Amara pintado en su fuselaje. Esta no es solo una historia sobre un vuelo. Es una historia de karma entregada a 40.000 pies de altura. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una sinfonía caótica familiar. El ruido rítmico de las maletas rodantes, la cacofonía de anuncios superpuestos y el zumbido bajo de miles de conversaciones creaban un paisaje sonoro en movimiento perpetuo. Para Amara Washington, de 17 años, fue el sonido de la posibilidad, el preludio de un ascenso a los cielos que había adorado desde que era niña. Pero en esa húmeda tarde de junio, el zumbido familiar se sentía discordante, mezclado con una tensión que se enroscaba en su estómago. Ella agarró con fuerza su tarjeta de embarque. El papel endeble, ya suave y arrugado por su agarre nervioso. El logotipo de Ascender, una aerolínea de bajo coste conocida por su enfoque sin lujos y precios muy bajos, estaba impreso en un azul descolorido. Para Amara, este billete no era un símbolo de viaje barato. Fue una maravilla de logística e ingeniería, un pasaporte al cielo que costaba menos que un par de zapatillas de diseño. Representaba una promesa de que por un pequeño precio, cualquiera podría tocar las nubes. Su puerta B-23 era un hervidero de actividad. Los pasajeros se empujaban para posicionarse, revisando ansiosamente sus teléfonos y tratando de llamar la atención de los agentes de la puerta. Amara, con su mochila desgastada y su ropa sencilla, sintió una familiar sensación de invisibilidad entre la multitud. Ella estaba acostumbrada, era una chica tranquila y observadora con la cabeza a menudo enterrada en libros sobre astrofísica y diseño aeronáutico. Ella rara vez llamaba la atención. Eso fue hasta que llegó la tripulación de vuelo. Se movieron entre la multitud como tiburones separando un banco de peces. Al frente de ellos estaba el capitán, un hombre que llevaba su uniforme como una segunda piel. Era alto y de hombros anchos, con cabello con mechas plateadas y una mandíbula que parecía haber sido tallada en granito. Su etiqueta con el nombre decía Capitán Rothstein. Llevaba un aire de autoridad inquebrantable, sus ojos recorrían a los pasajeros que esperaban con una mirada que rayaba en el desdén. Su mirada se fijó en Amara por una fracción de segundo, un destello de algo que ella no pudo descifrar antes de seguir adelante. Comenzó el proceso de embarque, un frenético cambio de zonas y números de asientos. El billete de Amara era para la zona 5, la última en embarcar. Ella esperó pacientemente, apoyada en un pilar y observando a los demás pasajeros. Vio familias, viajeros de negocios y estudiantes, todos parte de esta comunidad aérea temporal. Mientras el llamado final para embarcar resonaba en la terminal, Amara se dirigió hacia el frente. Le entregó su billete y su identificación a la agente de la puerta, una mujer de aspecto agobiado que apenas la miró. «Disfrute de su vuelo», dijo el agente con voz monótona. Amara sonrió. «Gracias. Lo haré». Estaba a punto de entrar en el puente de mando cuando el capitán Rothstein, que había estado conversando con el primer oficial cerca de la puerta de la cabina, se giró. Él la había escuchado y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Él dio un paso adelante bloqueando casualmente su camino. «Espera un segundo», dijo con una voz de barítono grave que tenía un inconfundible tono de condescendencia. Hizo un gesto hacia su tarjeta de embarque, que el agente de la puerta aún sostenía. «¿Es ese un billete de zona 5?» La sonrisa de Amara vaciló. Ella asintió confundida. «Sí, capitán». Él rió entre dientes con un sonido seco y sin humor. Miró a su primer oficial,
un hombre más joven que arrastraba los pies incómodamente. Zona 5. El último en entrar, el primero en salir. Con suerte. El primer oficial ofreció una sonrisa débil y sin compromiso. El pasajero, que todavía caminaba por la pasarela, disminuyó la velocidad. Su interés aumentó con el intercambio. La mirada de Rostein volvió a Amara. Sus ojos se arrugaron en las esquinas como si estuviera compartiendo una broma privada. «¿Sabes? Tenemos una pequeña apuesta en la cabina», dijo en voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran oírlo. Tratamos de adivinar la historia detrás de los pasajeros de último minuto que llegaron al fondo de la feria y huyeron de casa. Un último esfuerzo para recuperar a un novio que ya siguió adelante. Una oleada de calor le subió al cuello a Amara. Una humillación aguda y ardiente le picó en los ojos. Podía sentir las escaleras de los otros pasajeros. Su curiosidad ahora se mezcló con compasión. Su sueño del cielo estaba siendo pisoteado, reducido a un chiste barato. «No, señor», dijo con voz tranquila pero firme. «Solo voy a visitar a mi madre». La sonrisa de Rostein se ensanchó. «Tu madre, ¿verdad? Bueno, espero que por ella, este viejo». Dio una palmadita al costado del fuselaje. «No tiene hipo». Una empresa de transporte aéreo no es precisamente conocida por su servicio de 5 estrellas ni por su historial de mantenimiento, para el caso. Se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirativo. «Déjame darte un consejo, chico. Si quieres volar con clase, necesitas poder permitirte algo más que las sobras». «Esto», dijo señalando su billete con un dedo desdeñoso, «es para los de abajo». La crueldad de sus palabras, pronunciadas con tanta naturalidad, la dejó sin aliento. Ya no se trataba solo del billete barato. Se trataba de ella, de su presencia, de su derecho a estar allí. La había mirado, una joven negra con una mochila y un sueño, y no había visto nada de valor. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero parpadeó. Retrocedió, negándose a darle la satisfacción. Levantó la barbilla, encontrando su mirada con la de él sin pestañear. «Volar es volar, capitán», dijo con voz temblorosa, pero clara. «La física no cambia solo porque el billete sea más barato». Por un instante, Rostein pareció sorprendida por su franqueza. La sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos por un adolescente con un billete económico. «¡Qué mono!», se burló. «Intenta no causar problemas en la parte de atrás y no pulses el botón de llamada a menos que el avión esté cayendo». Le dio la espalda, y entonces, un último gesto de desdén la hizo invisible una vez más. Entró en la cabina, con su risa resonando suavemente tras él. El primer oficial la miró rápidamente, disculpándose, antes de seguirlo. Amara se quedó paralizada en la pasarela, con el peso de 100 pares de ojos sobre ella. Empezaron los susurros, un murmullo bajo que se sintió como un golpe físico. Quería desaparecer, fundirse con la alfombra mugrienta. Pero entonces un sentimiento diferente empezó a aflorar, superando la vergüenza y la ira. Era una determinación fría y firme. Él no sabía quién era ella. No sabía de qué era capaz. Vio un billete barato y se formuló una opinión. No tenía ni idea de que este vuelo para él era solo un viaje rutinario. Para ella, era un paso hacia algo que él ni siquiera podía comprender. Respirando hondo, subió al avión. Con la cabeza bien alta, encontró su asiento en la parte trasera, junto a un baño ruidoso. Mientras se apretujaba en el estrecho espacio, miró por la pequeña ventana rayada la extensa pista del JFK. Sus ojos recorrieron los hangares privados a lo lejos, los elegantes y hermosos aviones estacionados como depredadores en reposo. Su mirada se posó en uno en particular. Era un avión impresionante. Su diseño era único. Sus líneas eran fluidas e increíblemente gráciles. Sus alas se extendían hacia atrás como las de un halcón.
Estaba pintado de un intenso iridiscente azul medianoche, y grabada en su cola con elegantes letras plateadas, una sola palabra: Amara. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa genuina esta vez, llena de un conocimiento secreto que solo ella poseía. El capitán Rostein creyó haberla puesto en su lugar. No tenía ni idea de que estaba exactamente donde debía estar. Y pronto, muy pronto, aprendería que el cielo pertenecía a todos. Pero el futuro de la aviación pertenecía a quienes se atrevieran a construirlo. El vuelo de Ascend era tan desagradable como el capitán Rostein había prometido implícitamente. La cabina estaba sofocante. El cojín del asiento se sentía delgado y desgastado, y un ligero olor vagamente desagradable flotaba en el aire. Amara hizo todo lo posible por ignorarlo todo, presionando la frente contra el frío plástico de la ventana. Observó cómo el conocido monumento del JFK pasaba lentamente bajo ellos. El icónico centro de vuelo de TWA, las extensas bahías de carga, la interminable procesión de aviones despegando y aterrizando. Mientras su avión, un pesado y viejo Boeing 737, finalmente despegaba de la pista con una sacudida. Con un gemido, mantuvo la vista fija en el hangar privado. Observó hasta que el elegante avión azul medianoche con su nombre se convirtió en una diminuta mota. Una promesa secreta que guardaba en su corazón. El vuelo a Atlanta fue corto, pero se sintió eterno. Amara se lo guardó para sí misma, con la mente hecha un torbellino de esquemas, relaciones de empuje y el doloroso recuerdo de las palabras de Rostein. Pobres de la clase baja. El término resonó en su mente, una píldora amarga que se negaba a tragar. Él no tenía ni idea. Vio la superficie, el billete barato, y asumió que conocía toda la historia. No podía estar más equivocado. Su madre, la doctora Iris Washington, la esperaba justo después del control de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Iris era una fuerza de la naturaleza, una mujer cuya brillantez solo era comparable a su calidez. Ingeniera aeroespacial líder, había sido pionera en su campo, la fuerza impulsora detrás de algunos de los avances más innovadores en tecnología aeronáutica. Ahí está mi chica. Iris dijo, con una radiante sonrisa en su rostro mientras abrazaba a Amara. ¿Qué tal el vuelo? Amara le devolvió el abrazo con fuerza. El familiar aroma del perfume de su madre era un bálsamo reconfortante. Voló, dijo encogiéndose de hombros. Pero el capitán era un ejemplo. La sonrisa de Iris se tensó. Oh, ¿qué pasó? Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Amara relató el encuentro con el capitán Rostein. No adornó. No lo necesitaba. La simple y cruda verdad de su condescendencia fue suficiente. Iris escuchó pacientemente, su expresión se volvía más fría y dura con cada palabra. ¿Te llamó oportunista?, preguntó Iris, con una voz peligrosamente baja. Entre otras cosas, confirmó Amara. Llegaron al coche de su madre, un modesto vehículo eléctrico que desmentía su considerable éxito. Iris abrió las puertas, pero no se movió para entrar. Se giró hacia Amara, con los ojos encendidos con un fuego protector. Algunas personas, dijo Iris, con la voz llena de con una convicción férrea, solo pueden sentirse grandes haciendo sentir pequeños a los demás. Construyen sus pedestales sobre las espaldas de otros y les aterroriza cualquiera que pueda sacudirlos. Ese hombre con su uniforme elegante y su ego inflado se siente amenazado por gente como tú, Amara. Se siente amenazado por el futuro que representas. Solo quería subir al avión, dijo Amara en voz baja. Lo sé, cariño, pero hiciste más que eso. Usted se mantuvo firme. Mantuviste la cabeza en alto. Estoy orgullosa de ti. Iris ahuecó el rostro de Amara entre sus manos. Y nunca, ni por un segundo, dejes que nadie te haga sentir que no perteneces. Perteneces al cielo más que cualquiera de ellos. Las palabras de su madre fueron un escudo que desvió el último vestigio de dolor y dejó solo una indignación latente. Condujeron no a una casa,
sino a un aeródromo privado en las afueras de Atlanta. Al pasar por la puerta de seguridad, el corazón de Amara comenzó a latir un poco más rápido. Este era su verdadero destino, su verdadero hogar. Y allí estaba, el Amara. Era aún más hermoso de cerca. La pintura azul medianoche parecía absorber el sol de Georgia. La escritura plateada de su nombre brillaba como una neblina de calor. No era solo un avión. Era una obra maestra, una maravilla de la ingeniería y el diseño, un testimonio del genio de su madre, y de una manera pequeña pero significativa, el suyo propio. Durante los últimos 3 años, Amara había sido más que una simple observadora. Había sido la aprendiz. Mientras otros niños estaban en el centro comercial o jugando videojuegos, Amara estaba en el taller aprendiendo sobre materiales compuestos, estudiando dinámica de fluidos e incluso ayudando a diseñar la suite de aviónica personalizada que convirtió a la Amara en uno de los jets privados más avanzados del mundo. El jet no solo llevaba su nombre. Era parte de ella. ¿Lista para ver las últimas mejoras?, preguntó Aris con un brillo juguetón en los ojos. El rostro de Amara se iluminó, y todos los pensamientos sobre el capitán Rostin y su mezquina crueldad se desvanecieron como una estela en el viento. ¿Terminaste la integración del nuevo paquete de sensores? Mejor aún, dijo Aris, guiándola por las escaleras hacia la cabina. Creo que por fin resolvimos el algoritmo de amortiguación de turbulencias. El interior de la Amara era la antítesis del avión Ascend. La cabina era espaciosa y elegante, con lujosos asientos de cuero, detalles en madera pulida y tecnología de vanguardia perfectamente integrada en el diseño. Pero era la cabina el santuario de la Amara. Era una sinfonía de paneles de cristal y pantallas táctiles. La palanca tradicional, sustituida por una palanca lateral elegante y sensible. Este era el futuro. Y entendía cada botón, cada pantalla, cada línea de código que lo hacía funcionar. Durante las siguientes horas, madre e hija trabajaron juntas, un equipo integrado, unidas por su pasión compartida. Realizaron diagnósticos, calibraron instrumentos y debatieron los detalles de la ingeniería aeronáutica. Aquí era donde Amara pertenecía, en el corazón de la innovación, superando los límites de lo posible. Más tarde esa noche, mientras estaban sentadas en la tranquila cabina, tomando refrescos y contemplando la puesta de sol, que pintaba el cielo de colores intensos, el teléfono de Aris vibró. Miró la pantalla, frunciendo el ceño. «Qué raro», dijo. «¿Qué es?», preguntó Amara. «Es un mensaje de Marcus Thorne», dijo Aris, refiriéndose a un contacto de confianza en la FAA. «Está reenviando una alerta de prioridad 1. Leyó el mensaje, abriendo ligeramente los ojos. Un Ascender 737, el vuelo 428 de JFK a Atlanta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Un fallo eléctrico total. Los desviaron a un pequeño aeródromo privado en la zona rural de Carolina del Norte. Sin electricidad, sin comunicación, y se avecinaba una tormenta. A Amara se le heló la sangre. Vuelo 428. Ese era su vuelo. Ese era el vuelo del capitán Rostin. Aris miró a Amara con una expresión lenta y calculadora en el rostro. El aeródromo se llama Blackwood Strip. Es pequeño, apenas tiene una pista. No pueden manejar un avión comercial, y la tormenta imposibilitará que otro aterrice allí durante al menos 24 horas. Los pasajeros están varados. Una extraña y vertiginosa sensación invadió a Amara. El universo, parecía, tenía un don para lo dramático. Necesitaban un componente eléctrico especializado para tener la menor posibilidad de que el avión volviera a funcionar. Iris continuó leyendo desde su teléfono. Un componente raro y difícil de conseguir. Tendrían que traerlo por avión. Hizo una pausa, mirando desde su teléfono al magnífico avión que los rodeaba, y luego a su hija. Una lenta sonrisa lobuna se extendió por el rostro de Aris. Da la casualidad, dijo, con la voz llena de ironía, que tenemos uno de esos componentes aquí mismo. De hecho,
Tenemos un prototipo que es incluso mejor que el modelo estándar. El corazón de Amara latía con fuerza. Lo comprendió al instante. Las implicaciones, la hermosa justicia poética de todo aquello, la abrumaron como una ola. Y Aris añadió, con una sonrisa cada vez más amplia. Parece que el único avión capaz de aterrizar en una pista corta y sin iluminación con condiciones meteorológicas que se deterioran rápidamente, y que además está lo suficientemente cerca como para ayudar, se encuentra actualmente en un aeródromo privado a las afueras de Atlanta. Miró a su hija. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y picardía. «¿Qué te parece, Amara?», preguntó. «¿Te apetece dar un paseo en tu jet?». La noticia golpeó la cabina del vuelo 428 de Ascend como un golpe físico. En un momento, el capitán Rostin se quejaba con su primer oficial, Mark, de la calidad del café a bordo. A continuación, una cascada de alertas iluminó su panel de control como un árbol de Navidad. Cada una presagiaba un desastre. «¿Qué demonios?», espetó Rostin, y su arrogancia despreocupada se desvaneció al instante. Examinó los instrumentos, con sus ojos expertos intentando comprender el caos. «Fallo en el bus principal, la energía de reserva no funciona. Lo estamos perdiendo todo». Las luces de la cabina parpadearon y se apagaron, sumiendo a los pasajeros en una penumbra rota solo por las señales de salida de emergencia. Un jadeo colectivo recorrió el avión, seguido de un creciente murmullo de miedo. El tranquilizador zumbido de los motores fue reemplazado por un silencio aterrador, y el avión, sin control total, comenzó a sentirse pesado e inerte. «Mayday, Mayday, Mayday», dijo Mark por la radio, con una voz que denotaba años de entrenamiento. Tranquilo y sereno en apariencia, pero con un trasfondo de pánico apenas controlado. «Hacienda 428. Tenemos un fallo eléctrico total. Solicitamos vectores inmediatos a la pista disponible más cercana». La respuesta del control de tráfico aéreo fue sombría. El aeropuerto principal más cercano estaba demasiado lejos. Su única opción era una pequeña pista de aterrizaje privada llamada Blackwood Strip, un lugar que Rostin solo había visto en mapas. Una diminuta e insignificante mancha en la vasta extensión de la Carolina del Norte rural. Era un lugar para fumigadores y aficionados. No para un avión comercial de 7.000 kilos. Aterrizar el averiado 737 en una pista corta y oscura en medio de la nada fue la experiencia más aterradora de los 30 años de carrera de Rostin. Fue un testimonio de su habilidad como piloto que logró aterrizar el avión en una sola pieza. Pero el aterrizaje fue brusco, un choque de huesos, un castañeteo de dientes que hizo que el equipaje se cayera de los compartimentos superiores y provocó gritos de los aterrorizados pasajeros. En el momento en que el avión se detuvo con un chirrido, la realidad de su situación se hizo evidente. Estaban en medio de la nada, rodeados de un denso bosque con un avión muerto y sin forma de pedir ayuda. La tormenta que había sido una amenaza lejana en el horizonte ahora se acercaba rápidamente. El cielo se estaba volviendo gris amoratado y amoratado. Asado, con el rostro pálido y cubierto de sudor, intentó mantener una apariencia de mando. Se dirigió a los pasajeros por el sistema de megafonía de emergencia. Su voz era tensa pero autoritaria. Les aseguró que la situación estaba bajo control, que la ayuda estaba en camino. Pero al contemplar el bosque que se oscurecía y el único hangar destartalado que constituía Blackwood Strip, supo que mentía. Pasaron las horas. La cabina se volvió calurosa y sofocante. Los pasajeros, cuyo miedo inicial dio paso a una ansiedad inquietante, comenzaron a quejarse. Los niños lloraban. Los ancianos parecían frágiles y vulnerables. Y Rostin, por primera vez en su carrera, sintió una profunda sensación de impotencia. Su uniforme, normalmente un símbolo de su autoridad, ahora parecía un disfraz. Era solo un hombre atrapado en un tubo de metal con 150 vidas dependiendo de él. Su frustración crecía con cada minuto que pasaba. Maldijo a Ascender por su deficiente mantenimiento,
por las medidas de recorte de costos que habían llevado a esto. Maldijo el clima. Maldijo su suerte. Y en los rincones más oscuros de su mente, se encontró pensando en la chica de la zona 5, a la que había ignorado con tanta naturalidad. Casi podía oír sus palabras, su declaración tranquila y desafiante. La física no cambia solo porque el billete sea más barato. La ironía no se le escapó. Él, el capitán de esta aeronave de vanguardia, aunque mal mantenida, estaba ahora en tierra, su destino en manos de otros. Y ella, la desfavorecida, probablemente ya estaba en su destino, pues su billete barato la había llevado con éxito hasta su madre. Fue Mark quien finalmente logró conectar con su celular personal. Una débil conexión de una sola barra, suficiente para enviar un mensaje. Contactó con el equipo de emergencias de Ascender, quienes a su vez contactaron con la FAA. Las noticias que llegaron no fueron buenas. El componente que necesitaban para reparar el sistema eléctrico, una unidad de distribución de energía altamente especializada, no se podía encontrar en la ferretería local. La más cercana estaba en un almacén en Atlanta. Y con la tormenta que dejó en tierra todos los vuelos comerciales en la región, no había forma de hacérselo llegar. Les esperaba un mínimo de 24 a 48 horas antes de siquiera pensar en despegar el avión. La noticia se propagó por la cabina como un virus, y el ambiente, ya de por sí tenso, se convirtió en uno cercano al motín. Rostin, con su autoridad desmoronándose, se retiró a la cabina, como un rey en un castillo caído. Fue entonces cuando llegó otro mensaje. Este de la FAA, transmitido por satélite. Era un mensaje que al principio no le pareció comprensible. Capitán Rostein, dijo la voz al otro lado, un controlador de la FAA tranquilo y profesional. Tenemos una posible solución para usted. Un avión privado se dirige a su ubicación con el componente necesario. Están equipados para aterrizajes en pistas cortas y con poca visibilidad. Son los únicos que pueden llegar hasta usted. Una brizna de esperanza, la primera que sentía en horas, atravesó la desesperación de Rostein. ¿Un avión privado? ¿Quién? ¿Qué aerolínea? Hubo una pausa al otro lado. No es una aerolínea, capitán. Es una nave de propiedad y operación privada. Un prototipo en desarrollo, de hecho. Se llama Amara. El nombre no le decía nada. Era solo un nombre. Un nombre extraño y exótico para un avión extraño y exótico que venía a rescatarlo. El Amara, repitió, sintiendo el nombre extraño en su lengua. Muy bien. Dígales que se den prisa y que les estaré eternamente agradecido. Estarán allí en menos de una hora, capitán, dijo el controlador. Y hay una cosa más que debe saber. La ingeniera principal de este proyecto, la que diseñó el componente que necesita y supervisa su entrega, está a bordo. Bien, bien, dijo Rostein, con la mente ya acelerada, planeando la logística de la reparación. ¿Cómo se llama? Quiero darle las gracias personalmente. Otra pausa. Esta vez más larga, más deliberada. Cuando el controlador volvió a hablar, su voz tenía un matiz que Roastin no pudo identificar. Sonaba casi a diversión. Su nombre, dijo el controlador, pronunciando cada sílaba con precisión nítida, es doctora Aris Washington. Y viaja con su hija. A Rostin se le heló la sangre. Washington. Un nombre bastante común, pero aún así, una fría y terrible premonición comenzó a recorrerle la espalda. La chica de la zona 5. ¿No había dicho que iba a visitar a su madre? Negó con la cabeza, descartando la idea como una coincidencia ridícula. No podía ser. Las probabilidades eran astronómicas. El mundo no era tan pequeño, y el karma no era tan preciso. Pero cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a deslizarse por la ventana de la cabina, y un leve zumbido futurista comenzó a atravesar el sonido del viento, no pudo evitar la sensación de que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que no estaba preparado para aceptar. Estaba a punto de aprender que el universo,
en su infinito y a menudo cruel sentido del humor, tenía una forma de equilibrar las cuentas, y su cuenta, sospechaba, estaba gravemente en números rojos. El Amara atravesó el cielo azotado por la tormenta con una gracia inquietante. Dentro de la cabina hiperavanzada, no había turbulencias. El revolucionario sistema de amortiguación, el único RS y Amara habían estado perfeccionando sus habilidades apenas unas horas antes, absorbiendo los violentos caprichos de la tormenta, convirtiéndola en poco más que un espectáculo visual en las pantallas panorámicas. La lluvia azotaba el fuselaje y los relámpagos se extendían como telarañas entre las nubes, pero el avión seguía volando. Una serena burbuja de maestría tecnológica en el corazón de la tempestad. Amara estaba sentada en el asiento del copiloto, con las manos sobre los controles, su mirada alternando entre los datos de vuelo y la pantalla frontal de la cámara infrarroja. La imagen que proyectaba era un paisaje fantasmal, con mapas de calor, del mundo inferior. El denso bosque, de un azul frío. El averiado 737, una silueta tibia que se desvanecía en la corta y oscura pista de Blackwood Strip. Pista a la vista, dijo, con una voz tranquila que contrastaba con la tormenta exterior. Desplegando tren de aterrizaje, iniciando la secuencia de aproximación final. Su madre, sentada detrás de ella ante una consola de ingeniería móvil, asintió con aprobación. Se ve bien, cariño. Los vientos cruzados están arreciando, pero lo estás manejando a la perfección. No había miedo en el corazón de Amara, solo una sensación de propósito, concentrada y estimulante. Esta era la prueba definitiva, no solo para el avión, sino para ella. Cada lección, cada noche en el taller, cada línea de código que había escrito, la habían llevado a este momento. Dirigió el avión con destreza hacia abajo, sus potentes motores susurrando donde los 737 habían rugido. El aterrizaje fue tan suave, tan increíblemente suave, que se sintió menos como un aterrizaje y más como una llegada. El Amara aterrizó en la pista mojada con un suspiro apenas perceptible. Su avanzado sistema de frenos lo detuvo rápida y controladamente con metros de ventaja. Durante un largo instante, el único sonido en la cabina fue el tamborileo de la lluvia y el suave zumbido de los sistemas de propulsión. Entonces Aris habló, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, dijo, creo que hemos dejado claro nuestro punto. A bordo del 737 varado, la llegada de Amara fue una experiencia casi religiosa. Los pasajeros, que llevaban horas apiñados en la oscura y sofocante cabina, pegaban la cara a las ventanas, con los ojos abiertos de par en par, con una mezcla de asombro e incredulidad. El avión parecía algo del futuro. Una nave de gracia y poder imposibles. No solo aterrizó. Descendió. Un ángel de salvación en medio de la tormenta. En la cabina, el capitán Rostein observó su llegada con un nudo de terror en el estómago. El avión era una maravilla, una obra de arte, y el nombre Amara, que había descartado como un simple nombre, ahora se sentía como una marca, grabándose a fuego en su conciencia. La puerta principal de la cabina de la Amara se abrió, un movimiento hidráulico suave y silencioso que contrastaba marcadamente con la torpe operación manual de las puertas de su propio avión. Una rampa se extendió y emergieron dos figuras, recortadas contra las brillantes luces interiores del avión. Una era una mujer, alta y segura de sí misma, con el rostro decididamente concentrado. La otra, era una adolescente, una chica con ropa sencilla y una mochila, colgado del hombro. Y a medida que se acercaban, caminando por la pista mojada con una determinación que rozaba lo regio, los reflectores del avión más pequeño iluminaron su rostro. Era ella, la chica de la zona 5, la de abajo. Rostein sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Era como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje, precipitándolo a una nueva y aterradora realidad donde todo lo que creía saber estaba mal. La coincidencia era demasiado grande. La ironía demasiado profunda. No era casualidad.
Era un ajuste de cuentas. Salió a trompicones de la cabina, con las piernas débiles e inestables. Los recibió en la puerta de su avión, la lluvia pegando su cabello con mechas plateadas al cuero cabelludo, su uniforme inmaculado ahora empapado y patético. Aerys Washington se detuvo ante él, con la mirada fría y afilada como el hielo. No lo saludó. Simplemente afirmó un hecho. Capitán Rostein, soy la doctora Rhys Washington. Estamos aquí para ayudar. Rostein solo pudo asentir, con la voz perdida en algún lugar de su garganta. Su mirada pasó junto a ella hacia Amara, que estaba justo detrás de su madre, con una expresión indescifrable. No se regodeaba. No sonreía. Simplemente lo observaba. Y en su mirada tranquila y firme, él no vio el reflejo de sus propios prejuicios, sino la tranquila confianza de alguien que conocía su valor, que siempre lo había sabido. Esta es mi ingeniera jefe, dijo Aerys, señalando a su hija, Amara. Supervisará la instalación de la nueva unidad de distribución de energía. Las palabras golpearon a Rostein con la fuerza de un golpe físico. La ingeniera jefe, no solo una pasajera, no solo una visitante, sino la ingeniera jefe, la chica de la que se había burlado, la niña a la que había menospreciado, tenía la clave de su salvación. No lo entiendo, tartamudeó, sintiendo las palabras torpes e inadecuadas. No, dijo Aerys, su voz interrumpiendo el sonido de la tormenta. Supongo que no lo entiendes. Miró de Rostein al avión oscuro y silencioso que tenía detrás y luego de nuevo al capitán, con la mirada fulminante. Ves un billete de avión económico y... una suposición. Ves a una joven negra y haces otra. Nunca se te ocurre que la chica que descartaste como una canalla podría ser la única persona en este planeta que pueda sacarte de este lío. La vergüenza, el calor y la asfixia invadieron a Rostein. Nunca se había sentido tan pequeño, tan total y completamente humillado. Su arrogancia, su orgullo, su cuidadosamente construido sentido de superioridad. Todo yacía en ruinas a sus pies, destrozado por la llegada de esta chica imposible y su avión imposible. Amara dio un paso adelante entonces, sus ojos se encontraron con los de él. No estaba enojada. No estaba presumida. Simplemente estaba concentrada. Capitán, dijo con voz clara y firme. No tenemos mucho tiempo. La tormenta está empeorando. Con su permiso, mi equipo y yo queremos ponernos manos a la obra. Él no pudo hacer más que asentir, como una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Se hizo a un lado, como un rey deshonrado que abdica de su trono. Y cuando Amara y su madre, seguidas por un pequeño equipo de técnicos desde su avión, pasaron junto a él y entraron en la oscura y muerta carrocería de su avión, supo que esto era más que un simple rescate. Fue una lección brutal, humillante y absolutamente inolvidable. Y mientras estaba allí bajo la lluvia, una reliquia olvidada al borde de una nueva era, vio como el futuro de los vuelos, en la forma de una adolescente tranquila y brillante, pasaba junto a él para ir a arreglar el desastre en el que estaba. El interior de la bahía de aviónica del 737 era un espacio estrecho y caótico, una maraña de cables y circuitos que habían sido desorganizados por la enorme sobrecarga eléctrica. Para el equipo de mantenimiento de Ascender, habría sido una pesadilla, un trabajo de varios días que requería un equipo de especialistas. Para Amara, era un rompecabezas complejo y fascinante que ella estaba excepcionalmente calificada para resolver. Se movía con una silenciosa eficiencia que desmentía su edad. Sus delgados dedos trazaban cables, sus ojos escaneaban esquemas en una tableta que apoyaba contra un mamparo. Ella dirigía a su pequeño equipo con una autoridad tranquila, y su voz nunca superaba un tono firme y seguro. Primero tenemos que aislar el bus principal, dijo, señalando un diagrama. Entonces podremos desviar los conductos dañados e instalar la nueva unidad de distribución de energía, PDU. Es una instalación a medida, así que tendremos que ser precisos. El capitán Rostein se encontraba al borde de la plataforma,
una presencia corpulenta e inútil en un espacio donde su autoridad carecía de importancia. Observó en silencio, atónito, como la chica a la que había ridiculizado tomaba el mando. Su conocimiento y experiencia eran innegables. Hablaba un idioma que apenas entendía, un dialecto de ingeniería y física que le era tan ajeno como una lengua antigua y olvidada. Vio cómo su equipo la miraba con un respeto que rayaba en la reverencia. Vio cómo su madre, la brillante doctora Washington, observaba a su hija con un orgullo tan feroz que era casi palpable. Y vio cómo la propia Amara, tan modesta apenas unas horas antes, se transformaba en este elemento, una maestra artesana en su taller. Los pasajeros, con el rostro pegado a las ventanas de la cabina principal, observaban la actividad con una creciente esperanza. Desconocían los detalles del drama que se había desatado, pero entendían una cosa. La ayuda había llegado, y lo había hecho de la forma más inesperada. Mark, el primer oficial, estaba junto a Rostein, con una expresión que mezclaba asombro y vergüenza. Recordó su incómodo silencio cuando Rostein hacía sus bromas crueles. Había sido cómplice, testigo de un acto de crueldad casual, y el peso de esa inacción ahora pesaba sobre su conciencia. «Es increíble», susurró Mark, con una voz llena de genuina admiración que retorció el puñal de la vergüenza en las entrañas de Rostein. Rostein no respondió. No podía. ¿Qué podía decir? ¿Qué la había juzgado mal? ¿Qué había sido un tonto? Las palabras eran disculpas huecas e inadecuadas por un pecado que parecía imperdonable. Después de casi 2 horas de trabajo intenso y concentrado, la voz de Amara interrumpió el silencioso murmullo de la actividad. «De acuerdo», dijo, limpiándose una mancha de grasa de la mejilla con el dorso de la mano. «Creo que ya está. Estamos listos para intentar encenderlo». Un silencio invadió la bahía de Aviónica. Amara miró a su madre, quien le dedicó un gesto tranquilizador. Luego miró a Rostein. «Capitán», dijo con la mirada firme y directa. «Debería ser usted quien lo haga». Era un gesto de cortesía profesional, un pequeño pero significativo reconocimiento de su posición. Pero para Rostein, fue como una prueba, una oportunidad para recuperar un pequeño atisbo de su dignidad destrozada. Asintió con la garganta apretada y se dirigió a la cabina. Se deslizó en su asiento. El cuero, tan familiar, crujió bajo su peso. La cabina estaba oscura y sin vida, una tumba. Respiró hondo, con la mano sobre el interruptor que, esperaba, devolvería la vida a su bestia metálica. Miró por la puerta de la cabina y sus ojos se encontraron con los de Amara, que lo observaba desde la bahía de Aviónica. Ella le dedicó un pequeño, casi imperceptible asentimiento. «Adelante», accionó el interruptor. Por un instante desgarrador, no ocurrió nada. Y entonces, con una suave palabra que se convirtió en un zumbido constante, la cabina cobró vida. Las pantallas se iluminaron una a una, su familiar resplandor verde, una imagen bienvenida en la oscuridad. Las luces de la cabina se encendieron y una ovación estalló entre los pasajeros. El avión volvía a la vida. Un alivio, tan intenso que casi era doloroso, invadió a Rostein. Se hundió en su asiento. La tensión de las últimas horas lo abandonaba, dejándolo débil y vacío. Lo habían salvado. Salvado por la misma persona a la que había intentado humillar. Más tarde, cuando la tormenta comenzó a amainar y los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo oriental, Rostein supo lo que tenía que hacer. Encontró a Amara y a su madre preparando el Amara para la partida. Se detuvo ante ellas, un hombre humillado, despojado de su orgullo. «No sé qué decir», comenzó con voz ronca. Aris lo miró con expresión firme. «Entonces quizás no deberías decir nada». «No», dijo Rostein sacudiendo la cabeza. «Tengo que hacerlo», miró a Amara. Sus ojos estaban llenos de una vergüenza tan profunda que casi dolía presenciarla. «Me equivoqué», dijo, las palabras se sintieron como fragmentos de vidrio en su garganta. «Lo que te dije fue inexcusable».
Fue cruel y nació de una arrogancia que ya no puedo justificar. Lo siento mucho y sinceramente. Amara lo miró con expresión pensativa. Ella no le ofreció el fácil consuelo de un perdón rápido. Ella simplemente asintió, un silencioso reconocimiento de su disculpa. Pero una disculpa no es suficiente, continuó Rostein con la voz quebrada. Sabía que tenía que hacer más para solucionar esto de una manera que tuviera un impacto duradero. Tengo una responsabilidad con mis pasajeros, con mi tripulación, con la verdad. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su avión, sus pasos pesados por el peso de su recién descubierta humildad. Se detuvo en la puerta donde una vez había bloqueado el paso de Amara, y se dirigió a los pasajeros que ahora estaban deambulando, estirando las piernas y respirando el aire fresco de la lluvia. «Damas y caballeros», dijo, con la voz amplificada por el sistema de megafonía que se escuchaba en la pista. «Les debo a todos una explicación y una disculpa». Procedió a contarles todo. No se escatimó. Relató sus palabras a Amara en la puerta, su tono condescendiente, sus bromas crueles. Expuso sus prejuicios y su arrogancia a la vista de todos. Los pasajeros escucharon en un silencio atónito. Su alivio inicial por ser rescatados ahora se tiñó de una sensación colectiva de conmoción y desaprobación. «La joven que nos acaba de salvar a todos», dijo Rostein, con la voz cargada de emoción mientras señalaba a Amara, «es la misma joven a la que intenté humillar. Es una ingeniera brillante, una verdadera visionaria, y yo fui un tonto». Miró a Amara, con los ojos suplicando una absolución que sabía que no merecía. «Espero que algún día puedas perdonarme, pero yo nunca me perdonaré». El silencio que siguió fue roto por un solo sonido. Un aplauso. Empezó con uno. Pasajera, una mujer en primera fila, y luego se extendió entre la multitud. Una ola de reconocimiento y respeto no se dirigió al humilde capitán, sino a la chica tranquila que estaba junto a su avión futurista. Amara lo observó todo. Un torbellino de emociones se arremolinaba en su interior. Sintió una sensación de reivindicación. Sí, pero también algo más. Una tristeza silenciosa por un hombre tan cegado por sus propios prejuicios que no podía ver la brillantez que tenía justo delante. A medida que el sol ascendía, proyectando un resplandor dorado sobre la escena, Amara supo que este era un momento que jamás olvidaría. Fue un momento de karma, sí, pero también un momento de cambio profundo, doloroso, en última instancia, necesario. Un rey había sido humillado. Una chica había sido reivindicada, y el cielo, al parecer, tenía una forma de asegurarse de que todos finalmente encontraran su lugar en él. La historia del vuelo 428 de Ascend y su milagroso rescate por un misterioso avión futurista no se limitó a la remota pista de Blackwood Strip. En la era de las redes sociales, las noticias, viaja a la velocidad de la luz. Los pasajeros, ahora armados con sus teléfonos completamente cargados, comenzaron a publicar sus relatos de la terrible experiencia. Publicaron fotos del 737 siniestrado, la dramática tormenta y el elegante avión azul medianoche que había descendido del cielo. Pero, sobre todo, contaron la historia de la confesión del capitán. La historia del piloto arrogante y la brillante adolescente a la que había menospreciado se volvió viral. Almohadilla Pilotchame y Amara, el ángel, fueron tendencia en Twitter durante días. Los blogueros de aviación retomaron la historia, seguidos por los principales medios de comunicación. La narrativa era demasiado perfecta, demasiado rica en ironía y justicia kármica como para ignorarla. Para el capitán Rostein, las consecuencias fueron rápidas y brutales. Para cuando aterrizó el 737, ahora reparado, en Atlanta, la oficina corporativa de Ascendir estaba en plena crisis. Se inició una investigación interna, pero fue una mera formalidad. Con docenas de testimonios y su propia confesión pública, el veredicto ya estaba dado. Fue suspendido, a la espera de una revisión completa, pero sabía con una certeza que lo heló hasta los huesos, que nunca volvería a volar para una aerolínea comercial. Sus 30 años de carrera,
Su orgullo y su pasión habían sido destruidos por unos momentos de crueldad casual. El mundo que una vez había dominado, el cielo que una vez había gobernado, ahora estaba cerrado para él. Se convirtió en un paria, una historia con moraleja susurrada en cabinas y salas de tripulación de todo el mundo. El hombre que había sido humillado por una multa de zona 5. Pero las consecuencias no terminaron ahí. El incidente mostró una luz dura e implacable sobre Ascender. La historia de su catastrófica falla eléctrica, resultado directo de sus recortes de costos en mantenimiento y repuestos, se convirtió en noticia principal. La FAA inició una investigación a gran escala sobre sus operaciones, inmovilizando una parte significativa de su flota e imponiendo una multa tan cuantiosa que amenazó la existencia misma de la aerolínea. Sus acciones se desplomaron. Los pasajeros, asustados por el casi desastre y disgustados por la historia del comportamiento de su capitán, cancelaron sus reservas en masa. La aerolínea que había construido su marca sobre la base de ser barata ahora era pagando el precio máximo. Para Amara y su madre, las consecuencias fueron de una naturaleza completamente diferente. El mundo estaba fascinado por el Amara. El misterio del avión avanzado, sus increíbles capacidades y sus enigmáticos creadores se convirtieron en objeto de intensa especulación. La industria aeroespacial, un mundo de titanes y corporaciones tradicionales, era un hervidero. ¿Quién era la doctora? ¿Aeris Washington? ¿Y quién era la hija que le había dado nombre a su revolucionaria creación? Recibieron una avalancha de ofertas de inversores de capital riesgo, contratistas militares que querían convertir su tecnología en armamento y aerolíneas comerciales que querían licenciar sus diseños. Aeris, con su astucia característica, sorteó la tormenta de atención con mano sorda. Ella y Amara concedieron una entrevista exclusiva a una importante revista de aviación, contando su historia con sus propias palabras. Hablaron de su pasión por la innovación, su deseo de hacer que los viajes aéreos fueran más seguros y eficientes, y su convicción de que el futuro de la aviación residía en superar los límites de lo posible. No mencionaron a la capitana Rostin por su nombre. No tenían por qué hacerlo. El mundo ya conocían su historia. Al final, aceptaron una oferta no de una corporación, sino de una fundación filantrópica dedicada a promover la educación en ciencia y tecnología. La financiación les permitiría continuar su investigación para construir una pequeña flota de aviones de la clase Amara, y lo más importante, establecer un programa para guiar e inspirar a la próxima generación de ingenieros, en particular a mujeres jóvenes y estudiantes de comunidades marginadas. Unos meses después, Amara se encontraba en la pista de aterrizaje de sus instalaciones ampliadas cerca de Atlanta, observando a un grupo de estudiantes de secundaria, con el rostro iluminado por la maravilla, recorrer el reluciente interior de la Amara. Se vio reflejada en ellos, en su curiosidad, en su pasión, en sus sueños de tocar el cielo. Unas semanas antes había llegado una carta. Era de Rostin. Era una nota breve, sencilla y manuscrita. No pedía perdón. No ponía excusas. Simplemente decía que intentaba ser mejor hombre y que le deseaba todo lo mejor. Había adjuntado un cheque, una parte significativa de su indemnización por despido, con la solicitud de que se donara a la organización benéfica de su elección. La había añadido al fondo para su nuevo programa de mentoría. Su madre se acercó y la rodeó con un brazo orgulloso. «Míralos», dijo Ars con voz suave. «Ese es el futuro». Amara asintió, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «Sí», dijo. «Lo es». Miró la vasta extensión azul que se extendía sobre ellos, un lienzo de infinitas posibilidades. Pensó en el capitán Rostein, un hombre anclado en sus propios prejuicios, y en ella misma, una chica a la que le habían dicho que pertenecía a la parte trasera del avión. El cielo que conocía tenía una forma de ponerte a prueba. Ponía a prueba tu habilidad, tu coraje, tu determinación, pero sobre todo, ponía a prueba tu carácter. Tenía una forma de despojarte de lo superfluo, de revelar la verdad de quién eres. Para el capitán Rostein,
El cielo había sido un espejo que le reflejaba su propia fealdad. Para Amara, era una promesa. Una promesa de que con suficiente pasión, suficiente inteligencia y suficiente determinación, no había límites a lo alto que podías llegar. Volar. Y mientras observaba a la siguiente generación de soñadores entrar en su mundo, supo con una certeza que resonó en lo más profundo de su alma que su propio viaje apenas comenzaba. El cielo no era su límite. Era su punto de partida. 3 años después, el mundo había girado sobre su eje 1000 veces, y las ondas de ese fatídico día en Blackwood Strip se habían extendido, cambiando el panorama no solo de unas pocas vidas, sino de toda una industria. Ascendire era un fantasma, un recuerdo relatado en los libros de texto de negocios como una advertencia sobre la arrogancia y la negligencia. A raíz de ello, una nueva conciencia se había arraigado en la aviación. El estándar Amara se había convertido en un término de la industria, una abreviatura de una nueva filosofía que priorizaba la tecnología de seguridad de vanguardia y el diseño centrado en el ser humano por encima de la reducción de costos. La historia del vuelo 428 había obligado a un ajuste de cuentas, y los cielos eran más seguros gracias a ello. La iniciativa de aviación de Washington, nacida de un momento de crisis y financiada por una ola de buena voluntad, se había convertido en un faro de esperanza. Su sede ya no se trataba de un hangar, sino de un extenso campus con laboratorios de investigación y talleres, un lugar donde las mentes jóvenes más brillantes acudían a soñar y construir. Amara, ahora de 20 años y cursando su doctorado en Ingeniería Aeroespacial en el MIT, era el corazón de la iniciativa. Pasaba sus fines de semana y vacaciones no en fiestas, sino en la cabina de la Mara 2, asesorando a la próxima generación de innovadores. Su última protegida era Maya, una jovencita de 16 años, fogosa y brillante, del centro de la ciudad. Maya tenía una mente inquebrantable y un escepticismo ante la autoridad que le recordaba a Amara a su yo de joven. Hoy copilotaban un vuelo de prueba a 45.000 pies sobre el Atlántico. La curva de la Tierra, un impresionante arco azul en el horizonte. La telemetría se ve perfecta, dijo Maya, mientras sus ojos escudriñaban las pantallas de cristal con una facilidad innata. Los microajustes de los actuadores de los winglets están respondiendo incluso más rápido de lo que predijeron las simulaciones. Eso se debe a que se tuvo en cuenta el cambio de densidad atmosférica a esta altitud. Amara dijo con una sonrisa orgullosa. Tu código es impecable. Maya sonrió radiante, una rara expresión de alegría sin reservas. En esa cabina, no era una chica de un barrio peligroso. Era una pionera. Fue al regresar, al iniciar el descenso hacia un pequeño aeropuerto municipal en la costa de Maine para un aterrizaje de rutina, que Amara lo vio. El aeropuerto era un lugar tranquilo, que atendía principalmente a aficionados locales y a una pequeña escuela de vuelo. Mientras rodaban hacia su destino, la mirada de Amara se desvió hacia una pequeña Cessna monomotor estacionada cerca de un modesto edificio de entrenamiento. Un hombre estaba realizando el prevuelo de la aeronave, con movimientos lentos y metódicos. Era mayor, su cabello ahora completamente blanco, y su postura encorvada denotaba un peso invisible. Era Rostein. Amara se quedó sin aliento. No lo había visto ni pensado en él en años, más allá del recuerdo abstracto del hombre que, sin querer, había lanzado su carrera. Verlo allí en persona fue una sacudida. No llevaba un uniforme elegante. Solo un simple polo y unos pantalones caqui desgastados. El arrogante rey del cielo se había ido, reemplazado por un instructor de vuelo tranquilo y modesto. Maya notó su cambio de actitud. ¿Todo bien, Amara? Amara dudó un momento y luego asintió. Sí, acabo de ver a alguien que conocía. Observó cómo un joven estudiante de aspecto nervioso se acercaba a Rostein. Vio a Rostein girarse, con una sonrisa amable y paciente en el rostro. Puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del estudiante, señalando algo en el ala. Su voz era demasiado baja para oírla, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Era amable, alentador,
paternal. Era todo lo que él no había sido para ella. Una extraña mezcla de emociones invadió a Amara. Los últimos vestigios de la antigua ira se habían desvanecido hacía tiempo, reemplazados por una silenciosa compasión. Ahora incluso eso se disolvía, dejando atrás algo más complejo. Una sensación de que un círculo se cerraba, de que una deuda se pagaba de una manera que nunca podría haber imaginado. Su castigo no era solo ser castigado. Se estaba rehaciendo. Después de que se aseguraron, mientras subía al avión, Amara sintió un impulso inexplicable. «Vuelvo enseguida», le dijo a Maya y cruzó la pista. Rostein acababa de terminar con su alumno, enviándolo a preparar un plan de vuelo. Se giró y sus ojos se encontraron con los de Amaras. Lentamente, lo reconoció, seguido de una oleada de profunda y cansada vergüenza. Bajó la mirada hacia sus zapatos y luego la miró a ella, con el rostro destrozado por el arrepentimiento. «Señorita Washington», dijo con voz tranquila y ronca. «Había oído que estaba haciendo grandes cosas. Es un honor verte. Soy Amara», dijo en voz baja. «Y tú eres el capitán Rostein». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «Ya no. Solo David ahora. Enseño a los niños a no ser el hombre que fui». La cruda honestidad de su confesión fue desarmante. «Parece que eres un buen maestro», dijo Amara, mirando a su alumno que se marchaba. «Lo intento», dijo con la mirada distante. «Cuando pierdes todo lo que creías encontrarte, tienes una opción. Puedes amargarte o puedes intentar construir algo mejor con los escombros. Elegí intentarlo». Finalmente la miró a los ojos. «Nunca te di las gracias como es debido, no solo por salvar mi avión o a mis pasajeros, sino por salvarme a mí. Ese día fue el final de mi vida, pero también el principio. No estaría aquí haciendo esto, encontrando una pieza que nunca conocí en 30 años de volar aviones, si no fuera por ti». Amara sintió que el último asentimiento de una tensión largamente contenida se liberaba en su interior. Él no pedía perdón. Estaba ofreciendo su testimonio. Le estaba mostrando el resultado final de su lección kármica. No solo castigo, sino transformación. «Me alegra que hayas encontrado la paz, David», dijo, y las palabras eran genuinas. Ella ofreció su mano. Lo miró por un momento como si no lo mereciera y luego lo tomó. Su agarre era firme y su mano callosa. La mano de un hombre que ahora trabajaba para ganarse la vida. Ya no era un comandante que simplemente daba órdenes. Mientras caminaba de regreso a su magnífico avión, una creación que estaba a un universo de distancia del humilde Cessna de Rostein, sintió una profunda sensación de cierre. La historia no trataba sobre su caída y su ascenso. Se trataba de cómo la arrogancia de una persona podía crear una tormenta, pero cómo la gracia de una persona podía al final conducir a un aclaramiento en las nubes para todos. De vuelta en la cabina, Maya estaba esperando. Entonces, ¿quién era ese viejo? Amara se acomodó en su asiento. Los controles de la aeronave más avanzada del planeta se sentían como una extensión de su propio cuerpo. Ella miró el cielo infinito, un reino que había humillado a un rey y elevado a una niña. Él era solo un piloto, dijo Amara, con una suave sonrisa en su rostro. Alguien que me enseñó una lección muy importante hace mucho tiempo. Ella empujó el acelerador hacia adelante y el Amara 2 se elevó silenciosa y poderosamente hacia la inmensidad, dejando atrás el pequeño aeropuerto y los fantasmas del pasado, subiendo hacia un futuro que estaba construyendo no solo para ella, sino para todos los soñadores que se atrevían a mirar hacia arriba. El cielo es vasto pero tiene una larga memoria. La historia de Amara y el capitán Rostein no se trata solo de un solo vuelo. Es un poderoso recordatorio de que nuestras palabras tienen peso y nuestras acciones tienen consecuencias que pueden tener consecuencias que nunca podremos predecir. Un momento de arrogancia puso fin de manera humillante a una carrera de 30 años. Mientras que la tranquila dignidad y brillantez de una joven literalmente salvaron el día, allanando el camino para un futuro más brillante. Esta es la historia definitiva sobre el karma,
que demuestra que el verdadero valor no está determinado por el precio de tu boleto, sino por el contenido de tu carácter y el poder de tus sueños. Si esta historia te resonó, haz clic en me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para conocer más historias increíbles de justicia y empoderamiento. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización.